Es muy bueno. Andrés, gracias. Genial. Entonces ya podemos arrancar. ¿Listo? Estaremos 40 minutos. Recuerda, cualquier cosa puedes volver a decirla y volver a arrancar. ¿Listo? Por si cualquier Correcto. cosa. ¿Listo? Muy bien. Andrés, en primer lugar, bienvenido a Paredro. ¿Qué onda? Un gusto estar acá conversando con ustedes. Me, yo estoy feliz porque tu libro Fieras Interiores, recientemente publicado por Penguin Random, anteriormente publicado por otra editorial, ha sido, Andrés, una de las lecturas más apasionantes que he tenido últimamente, siempre bajo la premisa de que hay muchos puntos de acceso entre la literatura y la naturaleza. El tuyo es un libro, ya como comenzaste hablando sobre presencias incómodas o más que todo invisibles, con lo que tiene que ver con lo microbiótico, lo macrobiótico y muchas cosas que preferiríamos no mirar y no saber que están allí, pero no somos niños pequeños que cierran los ojos y las cosas desaparecen. ¿Por qué no arrancamos por ahí, Andrés? ¿En qué momento de repente dijiste voy a ponerle el foco a lo mínimo y a lo pequeño para poder sacarlo a lo grande? Correcto, correcto. Pues, bueno, bien lo mencionas. A veces en las dimensiones más diminutas, ¿no? En las dimensiones más pequeñas, es donde se encuentran un poco esos hallazgos que te obligan a tener que replantearte el gran esquema de las cosas, ¿no? Parecería curioso, pero a veces en ver lo más chiquitito, lo más diminuto, se acomoda algo tan grande como la evolución misma. Entonces, a mí me gustan esos especies de cambios de escalas, como alguien que desde niño, digamos, creo que desde la infancia seguro, desde bebé no sé, pero desde la infancia seguro que sí, ha prestado atención a otras criaturas, en especial los animales, pero bueno, también las plantas, los hongos. Pero digamos, siempre han sido un poco los guías de mi recorrido, pues siempre he estado yo también acostumbrado a esos cambios de escala, ¿no? Saber el individuo y la lagartijita, pero de pronto ver el lugar en el que habita esa lagartijita y el ecosistema, y luego ver el ecosistema en términos ya geográficos, es como ese zoom out, ¿no? Y un poco pasa lo mismo en escalas, pero hacia adentro, ¿no? O sea, ver al individuo, si quieres la lagartija o el humano, eh, y te vas yendo hacia adentro y te vas yendo pues hacia los diferentes órganos que constituyen un cuerpo, y luego te vas yendo hacia los distintos tejidos que constituyen ese órgano, y después hay pues cada vez una capa más diminuta. En la más pequeña de todas pues estarían los genes, ¿no? O sea, eso ya creo que esas son como las partículas elementales, vaya, pero digamos que en la capa más pequeña de la vida, ¿no? Donde lo que está vivo pues es el paisaje celular. Y es curioso porque en este tipo de paisaje, en esta escala, sucede que estas a veces aberraciones del pensamiento contemporáneo de que el humano no es parte de la naturaleza o que no somos animales o que no estamos dentro del mismo sistema y sujetos a los mismos procesos naturales que todo el resto, se borra, se difumina de golpe. O sea, a nivel celular, no solo somos parte de la naturaleza, sino que somos naturales a nivel celular, ¿no? O sea, somos ecosistemas, varios, diferentes, que nos recubren por dentro y por fuera y que están habitados pues desde el nacimiento, ¿no? O sea, uno viene al mundo pues en el parto, si naces con parto natural, pues desde el canal de parto te empiezas a poblar de un montón de cosas, de bacterias, de hongos, de protozoarios, de nemátodos, de todo un bestiario, vaya, incluso de arácnidos, ¿no? Mucha gente luego lo ignora porque no nos lo cuentan de pequeños, creo que sería muy importante. Yo hago mi labor con las amigas de mi hija, y cuando te lo cuentan a los 9 años no te angustia, lo tomas como, ay, qué chistoso y se vuelve parte de tu... Pero a los adultos sí que nos angustia de pronto enterarnos de que tenemos arácnidos viviendo en el rostro, ¿no? Que hay dos especies de ácaros que son pues endémicos de los rostros mamíferos, y como nosotros somos un primate más, pues tenemos estos ácaros pululando sobre todo en el mentón, en las mejillas, ¿no? En la frente, en la nariz, y usualmente pues pasan desapercibidos, ¿no? Aunque de pronto, pues, dadas ciertas circunstancias, se puede disparar su población y entonces te dan rosácea y con el rostro rojo o se te hace un urzuelo. Fue muy curioso porque el día que presentamos Fieras Interiores, que se lanzó el libro acá en México, coincidió con que yo estaba atravesando por una perrilla, le decimos en México, el orzuelo,
enorme, como nunca había tenido, y había el mismo día de la presentación en la mañana fui a una dermatóloga porque dije, esto ya nos autolimitó. Y resultó que yo tenía rosácea y la dermatóloga me enseñó con un microscopio los ácaros de mi rostro salidos de control y cómo este suelo pues era parte bacteriano, pero también tenía que ver con los ácaros. Y yo dije, "Ah, caray, o sea, están clamando, ¿no? Mis fieras interiores y bueno, y exteriores, pero mis fieras diminutas, están clamando su presencia, ¿no? Esas coincidencias entre la vida, la ficción, siempre me llaman la atención. Entonces, bueno, yo, como, insisto, alguien que ha prestado atención a estas historias naturales desde pequeño, los parásitos han sido siempre una parte de mis intereses, ¿no? O sea, aquello que habita al otro y no solo parásitos desde el punto de vista de enfermedad, aunque sí los hay, iremos a ellos, supongo, pero digamos que la relación parasítica es muy compleja. Hay muchos tipos de relaciones parasíticas y son fluctuantes, ¿no? Es como la vida no es estática, se está moviendo, fluye. Y estas relaciones de parasitismo, pues a lo mejor en 10.000 años se vuelven simbiosis, ¿no? Como pasó en el interior de todas las células que tenemos mitocondrias, creo que la mitocondria es más o menos de dominio público, ¿no? Hay otros organelos celulares que no, pero espero que la mitocondria no necesite mayor carta de presentación, vaya, es un poco la maquinaria que genera la energía de la célula y la respiración celular. Pues esas mitocondrias, digamos, siguen teniendo un material genético distinto, o sea, siguen siendo otro ser de alguna manera, ya embebido en un proceso de simbiosis, de interdependencia, pero seguramente eso empezó como un parasitismo en su momento, ¿no? Como en una primera instancia de relación parasítica. En fin, entonces yo que quería un poco eso, como presentar varias capas, varias dimensiones de estos tipos de ser habitado por otro, pero también a la vez hacer un poco una oda, ¿no? O sea, llevarlo más allá de solo la enfermedad, como para entender que es probablemente el esquema de vida, ¿no? La estrategia de vida más socorrida en el planeta, ¿no? Más o menos hay cálculos que estiman que 3 de cada 4 seres vivos, o sea, 3 de cada 4, son parásitos. Imagínate. Entonces, claro, nuestras concepciones, luego así como modestas que tenemos de cómo pensamos que son las cosas, se quedan muy limitadas, ¿no? Y por otro lado, pues también tienen una incidencia, muchos de los que causan una enfermedad, pues tienen una incidencia ya no solo sobre el devenir de los organismos, sino sobre el devenir de las especies y por lo tanto de los procesos evolutivos. Entonces, bueno, yo digo, es que sí vale la pena empezar, no sé si es lavar su nombre, porque no sé si eso me corresponde a mí o no, pero por lo menos ampliar las perspectivas que tenemos, que las que sacamos sentido, ¿no? A las cosas. Pues a mí me parece que al hablar de ampliar la perspectiva hay una labor y creo que por ahí ya nos estás contando y la audiencia que por favor tiene que ir a ver este libro, ya se va dando cuenta un poco de lo que supone ampliar, ¿cierto? Hay algo, Andrés, que a mí me encantó y lo que nos estás diciendo, los arácnidos en el rostro, es no tanto cuánto vemos, sino cuánto dejamos de ver y cuánto no nos han contado que debemos ver. Fíjate que hace poco se hablaba de un cometa que pasó hace 3 días, lo astronómico, pero también lo microscópico, ¿verdad? Que nos cuestionan radicalmente cuál es nuestra perspectiva, cuál es nuestro tamaño. Más adelante iremos a cómo yo creo que tu libro es una protesta frente a lo antropocéntrico y a la noción de lo humano que creemos que nosotros somos quienes habitamos. Pero hay algo que me fascina, Andrés, y creo que no sé qué puedas contarnos de esto, pero yo siento que es una manera de enseñar a mirar distinto y a crear conciencia sobre aquello que no porque no lo veamos, no existe, no influye sobre nosotros y no determina aquello que hemos creído en muchos casos que es el libre albedrío. Sí, claro que sí, qué linda forma de ponerlo. Ojalá que, digamos, si eso logra el libro, pues ya está de gane, ¿no? Este, además de que, bueno, yo siempre creo mucho en el humor, es mi manera de expresarme y es mi manera de concebir un poco el mundo. Y aunque en este libro hay muchos relatos de enfermedad y muchos relatos de enfermedad autovivenciales, pues creo que cuando revisitas, digo, la enfermedad, si te curas y la revisitas, pues bueno, la puedes contar con humor, ¿no? En el momento de la enfermedad nada tiene de chistoso. Pero bueno, en fin, si se logra esto que mencionas, insisto, me voy a sentir muy
ya dichoso de que el libro logre cosas así. Sí, los humanos tenemos muchos sesgos, por supuesto. Nos abrazamos a muchos sesgos. Uno de ellos es un sesgo de tamaño, creemos que la realidad es esto en lo que operamos, ¿no? O sea, sentimos que nuestro tamaño corporal de alguna manera implica que esa es la realidad, porque ahí es donde nos movemos, ¿no? Como seres conscientes. Pero definitivamente eso solo es una capa de la realidad. O sea, así como estamos diciendo, hay para arriba y para abajo. O sea, estamos dentro de un planeta, vaya, que flota en un cosmos gigantesco que a veces cuesta trabajo incluso a imaginarlo, ya digamos, comprenderlo, ¿no? Pero para adentro también. Entonces, esto de libre albedrío, pues sí, si eres responsable o no de tus actos, pues a escala celular no tiene sentido, ¿no? O sea, nadie tiene libre albedrío en términos químicos, por ejemplo. O sea, tú no decides qué reacciones químicas suceden y cuáles no, como tampoco decides realmente qué células tuyas se multiplican y cuáles no. Pues ahí está el cáncer como mejor ejemplo, ¿no? Cuando se sale de control la división celular pues, genera problemas agudísimos, tanto que es el coco de la salud contemporánea, y eso pues no está en poder de decisión de uno, que se multipliquen o no esas células. Entonces yo creo que en escala, digamos, celular no tenemos libre albedrío, pero también llevándolo más allá. Siempre que estoy hablando del libro con una audiencia en vivo, pues tú les preguntas, ¿alguien aquí decidió nacer? Digo, a lo mejor hay por ahí alguien, ¿no? Como tu Illuminati, así que Dios sí, pero en general nadie decide nacer, ni de nacer en donde nace. Y en ese sentido, pues no tienes libre albedrío de la existencia, si quieres. Otra cosa ya es si eres responsable o no de tus actos, ¿no? Claramente, si vas y asaltas una gasolinera, pues bueno, estás teniendo algo premeditado, a lo mejor que sí, de que sí eres responsable, pero digamos que escala celular no. Y ese libre albedrío o fantasía de libre albedrío que solemos tener, como pues, se defiende mucho en el libro, en buena medida está guiado por entes que no son humanos, ¿no? O sea, por todas esas bestiarios de criaturas que nos habitan. O sea, hoy en día el término microbiota a lo mejor también ya se ha vuelto más de común uso, ¿no? Mucha gente ya Sí, tiene noción, o tiene alguna, siempre le decíamos flora intestinal, ¿no? Antes se le decía flora intestinal. En realidad no es flora, es biota, porque no es planta, es de todo. Pero bueno, no solo es intestinal, en fin, pero sirve como para imaginarlo. O sea, como la biota intestinal, pues hay una biota de cada resquicio de tu ser, diferente, y que desempeña, pues, funciones indispensables para la vida cotidiana y para la existencia próspera, ¿no? O sea, sin microbiota puedes existir, pero metido en una burbuja, como estos niños burbuja porque todo te enfermaría, o sea, estos seres que te habitan, en buena medida son los que confieren tu sistema de defensas, tu sistema inmunológico. Que es curioso, ¿no? Suena como contraintuitivo, o sea, estas bacterias y virus y lombrices que me habitan, en realidad me están defendiendo de otros patógenos, ¿cómo puede ser? ¿No? Pero bueno, el sistema inmunológico, pero la digestión también, no podríamos comer ensalada, no podemos comer la gran mayor parte de de sacarle, digamos, los nutrientes a los alimentos sin estas criaturas que nos habitan y buena parte de nuestro proceso cognitivo, ¿no? O sea, mucho de la serotonina, que es uno de los neurotransmisores principales, que está activa en esto de poner atención y estar motivado, como tener una conversación, digamos, o escuchar un podcast, mucha de esa serotonina se secreta pues en las tripas, se secreta en el intestino, imagínate, y se secreta por bacterias y ya luego de ahí viaja al cerebro y actúa. Entonces, con esta idea de que de que la paz es el segundo cerebro, la segunda mente, es totalmente correcto. Y en fin, estos son poquitos ejemplos, ¿no? Y siempre me gusta también traer a cuenta uno y acabar, porque eso da cuenta de qué tan centrales son estas criaturas, que también son nosotros, aunque sean otras especies, que es que la leche materna, que es lo más, yo creo, pues íntimo que hay, ¿no? Entre especies, al menos de mamíferos, que es lo que le das de comer a la cría allá. Bueno, la leche materna humana en buena medida está, bueno, y de cualquier otro mamífero, eh, su composición está destinada a alimentar bacterias, ¿no? No a la cría, o sea, son azúcares, polisacáridos, cosas que alimentan, es alimento de bacterias, papilla de bacterias, porque pues esas bacterias son las que van a hacer que la cría prospere.
Entonces, un poco es eso, pues que las bacterias, como no soy yo, fueron mis bacterias, ¿no? O sea, o también son parte de uno. Por eso es la idea de Lynn Margulis, que es bonita, de que no somos individuos, sino lobiontes, ¿no? O sea, Exactamente. somos comunidades andantes, ¿no? Y bueno, con el artificio de la conciencia humana, tenemos el sesgo de que somos pues sí, un individuo, pero en realidad este individuo es un paisaje y una comunidad, ¿no? Una comunidad ecológica, ¿no? Una comunidad, claro, y como tú dices, en algún punto, esas comunidades simbióticas que creemos que no formamos parte. Andrés, hay otro tema muy interesante y es que además de estas capas que nos muestras, hay una capa completamente familiar y experiencial tuya que supone Tita, tu abuela. Es decir, la esquizofrenia de tu abuela y cómo es un tema recurrente a lo largo y de hecho, pues estoy seguro que no me equivoco, es quien está en la portada, ¿verdad? Correcto. Sí, sí, correcto. Entonces, aquí también hay una unión, exactamente. Aquí también hay una unión entre, llamémoslo, biológico y lo psicológico, que pone de manifiesto otras formas de comprender. Más adelante vamos a ver, como tú hablas, por ejemplo, de ciertos toxoplasmas y otros bichos que no solamente nos hacen actuar distinto, y ya tocamos un poquito de esto, pero también estos que, por ejemplo, se meten en caracoles y los secuestran y los dominan, ya lo veremos, pero me intriga mucho en qué momento viste que un texto biológico podía también obrar desde un texto psicológico y yendo más allá, familiar y, por supuesto, autobiográfico. Claro, claro. Pues sí, digamos que yo tengo un interés literario que va más allá de pretender divulgar ciencia o comunicar ciencia, ¿no? También tengo ese interés de comunicar ciencia porque es mi forma de acceso al mundo y desde mi mamá y mi papá son científicos. Yo crecí en una casa en donde eso pues es el pan de todos los días y mal que bien te hace una visión del mundo y te abre una curiosidad perpetua para asomarte a diferentes realidades. O sea, hoy estamos hablando de la microbiota y de los parásitos, pero pues, en un par de años a lo mejor estaremos hablando de las profundidades marinas. O sea, es inacabable, vaya. Em, pero también crecí leyendo muchos libros y con mal que bien te encuentra la vocación a ti, ¿no? Dicen, o sea, yo quise ser biólogo de campo y científico de frontera, no me dio, no tengo esa madera para estar metido en un campo específico de frontera científica y tengo otro tipo de disciplina, no quiero decir que no tenga disciplina, pero en la parte como cultural y la parte artística también me llama mucho. Entonces, en algún punto después de intentar hacer cine sin mucho éxito o documentales, o más bien es que son cosas que dependen de tantas personas y tanto dinero que se vuelven dificilísimas de lograr, me fui cayendo en que escribir pues solo depende un poco de mí. O sea, digo, a lo mejor no tengo que decir, bueno, no voy a ganar mucho dinero de esto, pero pues uno no hace las cosas que hace nada más por dinero, ¿no? Entonces, en fin, terminé cayendo a escribir y lo que me llama de escribir, pues no solo es, insisto, esta pretensión divulgativa o de compartir cuestiones ampliadas biológicas, sino también una indagación literaria y personal y de uso del lenguaje. Entonces, curiosamente, este libro pues ya tenía una primera versión de puros parásitos, a lo mejor un libro más afín a la divulgación un poco más convencional, que no tengo tampoco en contra, pues si se hace bien está bien, hay de todo, hay lugar para todo, pero hurgando en estas capas íntimas del ser y pues investigando un poco más, yo ya había leído ciertas cosas de toxoplasma en su momento, pero digamos que trabajando ya más a fondo y porque es algo bastante nuevo también, todas estas investigaciones de la neuroparasitología, ¿no? Que es como algunos parásitos pueden generar a veces, hay que tener cuidado porque no siempre, pero a veces pueden generar ciertos cambios conductuales que en ciertas ocasiones devienen en patologías mentales, ¿no? O favorecen, digamos, que se desarrollen adicciones o que tomes más riesgo. O sea, hay una correlación bien establecida entre accidentes automovilísticos y toxoplasma, por ejemplo. Y eso se sabe hace tiempo. Es que no se habían atado un poco los puntos o nadie los había conectado para decir, esto también quizá tiene que ver con otras cosas, por ejemplo, en este caso con esquizofrenia. Entonces, claro, uno lee de esto y te vas enterando con la distancia
que siempre tomamos todo, ¿no? Los humanos creo que hoy en día estamos muy claros en que el calentamiento global es de origen antropogénico, que los humanos lo están produciendo, pero lo dices así, lo están produciendo. Nunca dices, lo estamos. O sea, siempre dices, no, claro, los humanos son el problema, el cambio climático, y no terminas de encajar tú en eso, como, ah, yo también soy parte de eso, ¿no? Y lo mismo pasa con este tipo de lecturas. Yo estaba leyendo pues de la correlación, no necesariamente es causación, pero bueno, esas primeras correlaciones llevan a estudiar las cosas y luego te puedes dar cuenta que tan vinculado no está. Y empecé a leer esta posible correlación con la esquizofrenia. De hecho, lo escuché en un podcast, fíjate, la primera vez que lo escuché. Y lo escuché de Robert Sapolsky, pues a mí me gusta, es un neurólogo y escritor muy bueno. Y escuché que hablaba de esto y me pareció interesantísimo, entonces lo empecé a investigar y me tardé mucho en caer en cuenta que a lo mejor era mi propia historia, o sea, que a lo mejor eso explicaba a mi abuela, ¿no? Y en el momento que dije, quizá esto va por ahí, fue que entonces el libro tomó el giro que tiene ahora. Fue que ese libro de Parásitos, que ya era divertido yo quiero pensar revelador por un lado, se convirtió en algo mucho más personal también, porque empiezas a jalar de esa hebra, ¿no? Yo le llamo a mi abuela feroz, pero vamos, así le llamábamos en la familia, le llamamos porque era muy feroz mi abuela, como que tenía buenos días y malos días, pero un constante en ella era pues una cierta agresividad contenida y a veces un poco más violenta y ser muy franca, ¿no? La gente no todo el mundo, pero algunas gentes con esquizofrenia o con patologías mentales, pues se quitan estas máscaras un poco del comportamiento social que todo el tiempo nos estamos haciendo la vista gorda, ¿no? Y entonces es, ¿no? Como cuando un niño entra y ve una familia y dice, ay, ¿por qué está llorando la tía? ¿No? Dice el niño y todos así, "Shh, no, ¿no? Como intentando tapar así, así Sí, sí. vamos los humanos, ¿no? Así vamos los adultos al menos. Y quienes no están en esa frecuencia, pues operan con una franqueza que a veces raya en pues sí, en la ferocidad, ¿no? Entonces, bueno, como que empecé a hurgar en eso y cada vez me convencí más de que podía ser, es una especulación, obviamente, porque a mi abuela no le hicieron una autopsia. O sea, la manera en que tú te puedes cerciorar si hay este tipo de afección neurológica debido a toxoplasma es haciendo una autopsia, es post-mortem, ¿no? Y es en el cerebro y ahora se han estudiado bastantes pues por ejemplo, en el SIDA o en otras enfermedades que tienen que ver con un problema inmunológico, ¿no? Que te baja tu sistema de defensas, por ejemplo, es también bien sabido tiempo atrás que a veces se desarrollan cuadros como eh, mm, pues que tienen que ver que te van haciendo problemas a nivel cerebral, ¿no? Se van haciendo diversos problemas que crean, este, pues que las ves post-mortem, pues ahora es toxoplasma, se sabe, y genera así muertes, ¿no? O sea, estaba intentando acordarme del nombre técnico y no pude, pero vaya, va creando como encefalitis o va creando diferentes aversiones, cuadros que tienen que ver con neurológicos a partir de que tienes las defensas bajas y el parásito. El caso es que a mi abuela nunca se le hizo ese estudio, entonces nunca vamos a saber si fue o no, pero yo me atrevo un poco a suponerlo porque curiosamente, con que mi abuela era como esquizofrenia del libro. O sea, si tú agarras el manual de MS de diagnóstico psiquiátrico, pues es una esquizofrénica así, tal cual, en cuanto a las alucinaciones, ¿no? Lo- los delirios, bueno, son 5 cosas que se repiten. Y, pero que fue diagnosticada muy tarde, o sea, su cuadro empezó muy tarde, se empezó a manifestar como a los 50 años, un poquito antes, a lo mejor las así como las primeras, pero de cualquier manera eso es tarde. Generalmente la gente con esquizofrenia usualmente se diagnostica entre los 20 y los 30 años. Es una enfermedad mental que se manifiesta bastante juvenil. Y los cuadros, pues, de florecimiento más tardío, o sea, a lo mejor tienen otro origen. Y también sucede que mi abuela, en su rama familiar, en su árbol familiar, hasta donde yo pude buscar, no he encontrado más gente. O sea, no es un tipo de esquizofrenia esta que corre claramente genética. Hay cierta esquizofrenia que tiene un componente genético muy claro y la ves así distribuida en un árbol familiar. Y de pronto hay 3 hermanos con esquizofrenia o un tío y luego el sobrino.
Y el caso es que en el caso de mi abuela no, y toco madera, porque pues, para las nuevas generaciones so far tampoco. Entonces eso es a mí lo que me lleva pues a plantearme cuál pudo haber sido su origen, ¿no? Obviamente, para que se desarrolle un cuadro así tiene que haber una cierta preexistencia, o sea, sí hay ciertos genes involucrados, pero bueno, entonces me lo empecé a plantear con esta cosa curiosa que mi mamá es médico, ¿no? Como ella decía, científica, pero eh, con una formación de médica y siempre fue un poco la médica de mi abuela en parte, ¿no? O sea, tenía especialistas, pero su médica de cabecera era mi mamá. Entonces yo con quien mantengo mucha plática andante de esto es con ella, ¿no? Y la primera vez que le planteé a mamá, oye, ¿ya viste esto del toxoplasma y la esquizofrenia? ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Pues la primera vez directamente me dijo, oye, eso ni siquiera está bien claro, faltan muchos estudios. Y a lo largo de los años, pues ha ido cambiando esa relación porque cada vez hay más estudios, cada vez se establece más claramente que sí hay eh, una cierta fracción, digamos, de la población con esquizofrenia que sí tiene que ver con toxoplasma. Y entonces ahora ella es la que me manda a mí artículos, ¿no? Ahora ella me manda por WhatsApp, así, ¿viste este nuevo metaanálisis? En fin, nunca vamos a saber si era así o no, pero a mí me permitió un poco entrevesar digamos, exploración de nuestros interiores, de los tripulantes de las entrañas, pues fíjate, como hay fieras interiores de tipo biológico, ¿no? Que nos habitan y que nos hacen ser un poco quienes somos, pues también hay fieras interiores de carácter psicológico, también hay entidades de otro Exactamente. tipo que nos habitan y que nos hacen ser quienes somos como entes pensantes, ¿no? O sea, ¿y quién no lo ha tenido? O sea, pensamientos recurrentes, obsesiones, canciones horribles que no te puedes sacar de la cabeza, funcionan como parasíticamente, ¿no? Esa canción así, el Pampanamericano, cuando está de moda, que no podías quitártela de la cabeza, es como un parásito. Y también hay pensamientos parasíticos. Y entonces fue curioso porque todo este lenguaje que yo venía desarrollando para hablar de parásitos biológicos sirve muy bien para abordar este otro tipo de fibras interiores, ¿no? O sea, ¿qué son las adicciones sino un tipo de fiera interior que no puedes domar, ¿no? Que te come desde adentro. Entonces, como que ahí fue que se puso ya el andamiaje y que yo creo que le dio, pues, lo que le faltaba al libro para terminar de ser la criatura que es ahora, que es pues esto que me gusta a mí como de cruzar relato familiar, también crónica autovivencial, ¿no? Autobiografía, vaya, con ensayo naturalista, pero también de pronto con pedacitos pues más de relato, que a mí son un poco los libros que me gusta leer y los que me gusta escribir, ¿no? Un poco estos libros difíciles de clasificar, a lo mejor, si no es bajo un poco la etiqueta de literatura o de literatura de naturaleza, ¿no? Vamos, como que yo desde que empecé a escribir o a publicar, pues, hace 10 años, me di mucho en la cabeza con esto de, oye, pero tu libro es un ensayo o es, ¿no? O ¿qué es? Entonces, bueno, un poco todo y nada, depende a quién le preguntes, ¿no? Porque los géneros literarios son más del mercado que de las obras. Claro, Obviamente, si este libro toco, ahí sí espero que prenda una veladora, no creo en los gatos, pero prenda una veladora si se traduce al inglés, o cuando se traduzca al inglés, probablemente ya van a decir que es una novela, porque en Estados Unidos existe el concepto de novela de no ficción. Acá en claramente. Latinoamérica estamos un poco rezagados, aunque la no ficción empieza a cobrar cada vez más anaqueles, pero sigue habiendo una idea de que la alta literatura es así como la novela de ficción y el resto son como sus hijos menores, ¿no? Es una pelea que creo que hay que seguir dando porque pues, no, la calidad de una obra no está en su registro, ¿no? Ni en su No, estilo. está en la forma como se cuentan las cosas y creo que eso, como tú nos acabas de explicar, forma gran parte de esto, ¿verdad? De cómo se cuenta una historia y cómo un interés científico, biológico deviene en un interés personal, emocional, siempre está no en el qué, sino en el cómo. Y creo que ahí es donde hay que derribar muchas barreras. Para nuestra audiencia estamos hablando con Andrés Cota, Iriart, autor de Fieras Interiores que tienen que conocer, por favor, que tienen que ver. Recuerden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama. Bibliotecas con Fama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Andrés, hay algo que te quiero preguntar. Es que mira, yo me acuerdo perfectamente, creo que la tarde en que iba en el carro y mis padres comentaron en voz alta que a un amigo de una tía le habían descubierto un gusano en el cerebro porque había comido carne de cerdo cruda. Oh, ujú.
Y me acuerdo, es decir, lo recuerdo. Recuerdo también lo que suponía entrar al baño y dejarla solitaria, por ejemplo. Es decir, todo aquello que supone algo que creo que tiene que ver como con miedos, con ciencia ficción prácticamente. Ahorita antes de arrancar te lo decía, ahí está Alien, ahí está Ridley Scott, tú eres, el bicho está en tu cuerpo, es huésped tuyo, te requiere y te necesita para que él pueda vivir como tantos ejemplos de los que tú pones en el libro. Te quiero preguntar, ¿cómo te relacionaste? Si para ti en algún momento supiste que cuando entrabas a hablar como de estos ecosistemas interiores resultarían inquietantes, fascinantes, extraños o un poco siniestros, porque no creo que dejen de ser eso. Falta ver cualquier fotografía microscópica de lo que es un bicho, es lo más miedoso que hay. ¿Sí me explico? No sé si en algún momento tuviste esa impresión, que me parece fascinante por demás. Sí, habría que agregar ahí también en tiempos recientes, pues The Last of Us, ¿no? Ese otro fenómeno mediático, Exactamente. viral, videojuego y serie, que en ese caso es un hongo, que en ese caso es un hongo más basado en hongos reales, que son los cordyceps y otros géneros que vuelven pocos zombies, pero a las hormigas, ¿no? A las hormigas es el más famoso, pero bueno, a buena parte de los insectos, cada uno tiene su propia especie y que si en algún momento esos hongos pues mutaran y dieran el salto para hacer lo mismo con los mamíferos, pues estaríamos literalmente sentenciados, ¿no? Entonces, sí es curioso, o sea, hay algo que parecería siniestro, pero es bajo la narrativa que le damos los humanos a esto, ¿no? Totalmente, claro. Vamos, es eso, tú ves deja tú una pulga o un ácaro, lo ves al microscopio y te vuela la cabeza, es alien, o sea, te vuela la cabeza, no puedes dar crédito que eso es un monstruito, vaya, ¿no? O sale un pez de las profundidades marinas y bueno, sí, es como de Tim Burton, pues, o sea, sí, la naturaleza genera unas figuras que además, pues, pueblan nuestras pesadillas, ¿no? Sí, si tú ves un ácaro al microscopio, lo único que puedes agradecer es que esa cosa no mida 2 metros, porque si fuera así ya no estaríamos acá, ¿no? Entonces sí hay algo curioso, pero también es no sé, porque no terminamos de digerir que esa es la realidad, ¿no? O sea, un poco por supuesto que creo que también depende mucho qué generación y dónde, en qué tipo de ambiente habite uno, pero hasta hace relativamente poco, un par de décadas los problemas con muchos parásitos en América Latina eran muy gordos, ¿no? O sea, de México a Argentina, pues, acá teníamos problemas y probablemente también allá en Colombia con el cisticerco y con la tenia. Esta idea de que tiene una tenia en la cabeza en realidad es un cisticerco, todo depende si tú consumes el huevo o consumes la carne con los quistes. Si consumes la carne con los quistes, que hay una de cerdo y hay una de res, entonces la carne mal cocinada de cerdo o de res que tenga los quistes y hubo una época en que eso era común, vaya, que tú puedes agarrar una rebanada de jamón y a lo mejor veías el quiste. Ahora ha mejorado, evidentemente, eso por suerte, pero digamos, si tú consumes el quiste, acabas con una solitaria, con un gusano que crece en tus intestinos y que si no te enteras, y muchas veces uno no se entera, porque han evolucionado para coexistir con nosotros y pasar desapercibidas ahí, como en el anonimato, porque en estar ahí como, ¿no? Anónimas en tus intestinos, pues está su vida, ¿no? Entonces, claramente produces más moco, no te inflamas, es más, adelgazas, ¿no? Existe la dieta de la solitaria. Claro, Todas esas cosas que un ciudadano promedio de hoy en día atesora, pues claro, hay solitarias que han pasado, se estima, 10 años en la panza, en las tripas ajenas, imagínate. Pero bueno, el caso es que si te comes la carne con el quiste, pues terminas con una solitaria, que tiene sus cosas, pero te da anemia en el peor de los casos. Lo malo es que si tienes tú un gusano adulto, pues estás regando los huevos. Y ahí es donde está este riesgo de salud pública muy grueso, porque si tú consumes los huevos, entonces se generan cisticercos. Y muchas veces estos cisticercos, como son muy chiquitos, migran por el torrente sanguíneo y en algún momento van y se atoran haciendo un capilar y se calcifican. Y entonces si eso te pasa en el cerebro, pues tiene, imagínate, repercusiones enormes, ¿no? O sea, directamente puede ser letal, cuando no, pues generar psicosis o epilepsia.
El caso es que, bueno, eso se ha combatido por suerte, porque insisto que antes era bastante más común, pero seguimos regando las hortalizas con agua negra, ¿no? O sea, bueno, al menos aquí en México es uno de los grandes problemas que se riegan, sobre todo las fresas, pues todo lo que aquí desinfectamos, o sea, cuando te dicen desinfecta tu lechuga, desinfecta tus espinacas, desinfecta tus fresas, es por ello, ¿no? Porque seguimos regándolos con aguas negras. Entonces seguimos nosotros mismos metiéndonos el pie, ¿no? Así como... em, pero bueno, sí pertenecen a un territorio que trastoca un poco la fantasía, sea para lo siniestro, o sea para lo surrealista, o sea para lo casi fantástico, estas condiciones de vida, de habitar a otro y que a veces implican no solo habitar a uno, sino habitar a dos o tres organismos diferentes a lo largo de tu vida. Imagínate que para pasar la infancia solo lo puedes hacer dentro de un crustáceo de agua dulce, pero cuando llegas a la pubertad y te vas a volver adolescente, solo puede suceder en un pescado y nada más te puedes volver adulto en un felino. Es una locura, ¿no? Y todo esto bajo la premisa de que no puedes salir al exterior y cambiarte de lugar. O sea, la mudanza para ti implica ser transmitido por la cadena alimenticia. En serio que cuando tú empiezas a ver estos ciclos de vida de estos parásitos, pues no puedes más que darles crédito, ¿no? O sea, o apreciarlos o entenderlos desde su perspectiva, porque es más difícil yo digo que es más difícil que el movimiento social en Latinoamérica, o sea, que escalar de clase social en Latinoamérica. O sea, imagínate estos cuates, naces dentro del agua y tienes que reproducirte en un ser terrestre. Qué improbable es eso, ¿no? Y claro, eso ha ido encaminando con millones y millones de años a que muchos de estos parásitos pues cuenten con estas habilidades como de manipulación mental, o sea, directamente de como volverse maestros titiriteros desde los adentros para hacer que el organismo que están habitando se vuelva una especie de caballo de Troya o una muñeca matroshka para ayudarse a transmitirlos a la siguiente, a que el parásito llegue a su siguiente hospedero, ¿no? Y pues, es muy sorprendente, es francamente sorprendente lo que logran desde adentro, insisto, como con hilos químicos. Y bueno, al final los animales estamos guiados en buena medida por hormonas y neurotransmisores, ¿no? O sea, por más complejos que queramos sentirnos, somos cócteles bioquímicos, nuestras acciones se guían así. Entonces, claro, si tú tienes la habilidad de juguetear con esos cócteles bioquímicos y cambiar a lo mejor el premio a ciertos estímulos, pues desde adentro, como una marioneta, estás conduciendo a este ser que estás habitando pues a veces hacia su propia muerte, ¿no? O sea, o bueno, no quiero sonar tan drástico, porque si lo dejamos así, entonces parece maquiavélico. Pero fíjate, están estos gusanos, ¿no? Es uno de los casos como más mediático y que hoy en día en Instagram a cada rato te lo bota el algoritmo, o al menos a mí, a lo mejor no todo el mundo, pero estos grillos, ¿no? O mantis también que de pronto ponen en agua y les sale un gusano mucho más Sí, grande, un grillo mucho más grande que la propia mantis. Bueno, resulta que estos que son los gusanos, les llaman gusano gordiano, ¿no? El gusano gordiano de los grillos suicidas. Es que todos son como nombres o títulos como de Foster Wallace, ¿no? O sea, ya es que es muy bueno. piden la literatura, sí. Pero bueno, eso, es un gusano que pues para sus primeras etapas de vida tiene que ser dentro de un insecto, vamos a empezar en un grillo, pero que llegado el llamado de la adultez, ¿no? O sea, llegado el momento de que la reproducción clama, pues solo puede suceder dentro del agua. Y si tú estás adentro de un grillo, ¿cómo llegas adentro del agua? Bueno, pues ha llevado la evolución a que estos gusanos controlen al grillo y lo hagan suicidarse directamente, así, suicidarse y tirarse al agua y ya dentro del agua, pues el gusano se libera y hace su frenesí reproductivo y todo vuelve a comenzar. Pues resulta que si lo dejas hasta ahí, pues parece una historia, insisto, como maquiavélica, ¿no? Pobre grillo. Pero bueno, si lo abres un poquito más el encuadre y ves que en muchos de estos ecosistemas donde sucede, esos grillos ahogados se vuelven a veces el 80% del alimento de los peces que hay y que eso sostiene un poco la ecología de ese ambiente entonces es cuando te obliga a tener que ver las cosas así, como interconectadas, como procesos más allá de un solo individuo, ¿no? Esos flujos, pues, energéticos. Pero bueno, a mí me vuelan la cabeza. Sí que trastocan un poco la fantasía, pero son realidad. Claro,
pero forma parte, creo que es lo que venimos hablando de la forma de entenderlos, de insertarlos en una narrativa que, y ya para ir cerrando, que lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero es un término que quiero sacar. Tú ya mencionaste hace un ratico que es la liternatura. Es que es la fusión entre literatura, escritura literaria, composición lógica literaria, pero también con una escritura científica que tiene que ver con la naturaleza. Y hay algo que me fascina, Andrés, porque hemos tenido muchas novelas en los últimos años en los cuales evidentemente buscan cuestionar ese antropomorfismo, ese antropocentrismo, perdón, esa manera de vernos. Hay novelas y Fernanda Trías, que acaba de ganar de nuevo el Sor Juana Inés, María Ospina, tantas otras que hablan de las formas como el humano se puede ver no desde el lente superior, sino en medio de. En este caso, no es la novela y la ficción la que lleva a esa lección y a esa percepción, sino que es la escritura científica, pero organizada de una manera distinta, ¿cierto? Porque en este caso es donde creo que hay un diálogo y es el motivo por el cual invito a toda la audiencia que vayan a conocer esta obra, porque es la escritura científica con la perspectiva literaria que permite no mirarnos al ombligo, sino mirar hacia adelante y ver dónde estamos. Oye, o mirarnos al ombligo, pero adentro del ombligo, ¿no? Ah, no, ahí sí ya con todo lo que veríamos, con todo el mugre que alcance a entrar dependiendo de su profundidad. Mirarse al ombligo para ver qué habita dentro del ombligo. Sí, digamos o sea, a lo mejor lo ampliaría un poco más, porque la idea de la literatura a lo mejor es eso, quitarse del centro, ¿no? Y cuando digo quitarse del centro, pues es voltear a ver la vida de otros seres vivos, obviamente, o la vida de la montaña o del río, ¿no? Ampliar un poco la narrativa a más allá de la telenovela humana, ¿no? Pero tampoco abandonar al humano, o sea, más bien ampliar nuestra perspectiva sobre nosotros mismos, sobre nuestra concepción y qué lugar ocupamos en el mundo, ¿no? O sea, también obviamente va a haber literatura como este caso, que está más centrada en lo humano, pero es el humano entendido como ecosistema, vaya. Entonces es una cuestión que se distingue por su fondo, ¿no? Y no por su forma, porque hay poesía, hay ensayo, hay relato, hay ficción, hay de todo en la literatura, pues en esta corriente que yo a veces también me gusta ampliar con narrativeza, porque si vamos a inventar neologismos, entonces vamos a acuñar uno también acá en Qué Latinoamérica, bueno. narrativeza, para que también involucre podcast y también involucre obras de teatro y también involucre documentales, ¿no? Y que yo creo que pues poco a poco va ahora formando una corriente cada vez más sólida de letras en español, por suerte. Se nos había olvidado, porque no es que en nuestros territorios no haya, yo creo que en las lenguas aparte del castellano, en las diferentes culturas que todavía sobreviven a los embates de la hegemonía occidental, seguro que hay muchas narrativas de este tipo, ¿no? O sea, no han olvidado ellos, pues, una visión un poco más animista y yo creo más correcta de la realidad. Entonces, bueno, eso es la literatura. ¿Sabes qué sería bueno también decir antes de, porque no sé si a lo mejor pueda suscitarse esta confusión? Yo tengo un libro anterior pero se llama Fieras Familiares, es otro libro. Sí. No es el mismo, o sea, este nuevo es con Random House, que además logré convencer ya a Random House de que en el texto de Salapa dice literatura, o sea, ya estamos insertando, ¿no? La corriente y el sello en Sí, el texto de señor. Solapa de Penguin, y que además valdría la pena también mencionar para quienes estén escuchando y viendo, pues que lo vean, que también involucra, pues, álbum familiar, ¿no? Logramos hacer un libro pues que se sale un poco de la convención, al menos de estas colecciones, y con Claramente. esquemas de Esos Sofía dibujos Correa. son Eh, increíbles. Tienes toda la sí, razón en mencionarlos. porque yo creo, me gusta a mí los libros que se componen como por capas y que la estructura misma es parte de la narrativa. Y siempre, bueno, siempre quiero buscar hacerlo de maneras diferentes. En Fieras Familiares, ese libro está con Libros del Asteroide, que también pues, se distribuye en sus librerías de confianza. Ahí son otro tipo de capas, pero también me gusta que involucre cierta narrativa visual, para que no todo sea lo que te cuento, sino que también haya algo que te despierta la imaginación de una manera diferente, ¿no? Y entonces se va haciendo un proceso cognitivo, yo espero, enriquecido, ¿no? Y espero
La idea de decirle literatura a una naturaleza, que hay quienes le dice ecoescritura o letras verdes o Mm. econarrativa o vaya, hay varias etiquetas por ahí flotando, pero el punto es nombrarlo porque es al final es ponerle nombre a una constelación de obras que ya están ahí y de obras que igual van a estar, ¿no? Pero creo yo que al ponerle nombre un poco, etiqueta a la corriente, pues justamente apelamos a estos géneros en los que a veces no creemos para el mercado, para que se vuelva un poco una de demanda y que en las librerías haya un anaquel de literatura y en las bibliotecas. En Colombia ustedes tienen bibliotecas bastante fuerte, que eso es algo que yo envidio, porque acá en México se ha perdido, pero que en las bibliotecas también y que en las ferias de libro haya así su pequeña sección para que no se quede como un margen o un nicho y se pueda trasvasar a más, ¿no? Porque al final, pues es parte de la literatura, creo yo, una parte que a mí por lo menos me emociona mucho. Y entonces, bueno, o sea, yo espero que sigamos apoquinando obras ahí. Curiosamente, a la vez, fíjate, empieza a ver que lo mencionas ahorita, no solo obras que están ya por ahí, sino que además van ganando premios, así, sin deliberado, ¿eh? O sea, porque, pues sí, el Sor Juana es uno de ellos, ¿no? Pero también puedes ver el sumario de las plantas oficiosas de Efrén Giraldo, que es de Medellín, Exactamente, sí. ganó el premio de no ficción independiente y es un libro de plantas, vaya, ¿no? Bueno, ya depende, en cada país va cambiando, pero acá el año pasado el Premio Nacional de Ensayo y el Premio Nacional de Poesía fueron ganados por libros de literatura, uno del calamar gigante y otro de las ballenas. Entonces es creo que el momento para decir, oye, esto no es necesariamente el nicho del nicho, sino es un poco la inquietud actual, ¿no? Y al final la cultura y la Exactamente. literatura en especial, pues son espejos de la inquietud humana. Entonces, creo yo que tiene todo el sentido empujarlo, ¿no? Empujarlo y... Y además, Andrés, cierro con un punto adicional, y es que mientras más se lea este tipo de literatura, más nuevos escritores y creadores van a entender que así se Claro, puede escribir, que esto claro, se puede hacer. Y de esta claro. forma la gente puede, y muchas personas, incluso quienes nos están oyendo, saber que a veces creemos que no se pueden decir las cosas de cierta forma, y Mm, leerlas como tú las escribes y como lo estás trayendo es también mostrar un camino, que hay otras formas de abordar, como lo hemos hablado durante este rato, hay otras formas de abordar la información científica, la información sí. fáctica, las cosas que son, que parecen que no ser, pero que sí son. Y creo que el mundo siempre termina siendo en cómo encontramos nuevos caminos para saber lo que creemos saber, pero desde otras luces y desde otras perspectivas. Toda la razón. Y también, pues lo que decías, central, a empezar a desdibujar ese antropocentrismo radical con el que operamos, ¿no? Y que nos lleva a sentirnos superiores. O sea, ya no solo el centro del universo mismo, sino superior, y pues que nos llevan a estas cuestiones como llamar a los bosques recursos naturales, o sea, llamar al bosque Exacto, mercancía. Y como somos bajo nuestra propia narrativa, o sea, este pedestal en el que nos autoadjudicamos, pues solo nos ponemos nosotros mismos, ¿no? O sea, y como seguimos repitiéndonos un poco que somos distintos, que estamos demarcados, que somos diferentes, cuando no los hijos favoritos de los dioses, ¿no? Imagínate, pues estamos empoderados a que todo lo demás me pertenece, ¿no? Y es para mí. Y si seguimos exactamente. por ahí, no le quedan muchas generaciones más a esto que llamamos calidad de vida, ¿no? O sea, creo que la humanidad prosperará porque mala hierba nunca muere, pero de una manera muy diferente a como estamos ahorita. Y definitivamente vale la pena, antes de llegar ahí, darle un poco de vuelta al barco, ¿no? Y mitigar lo más posible para seguir estirando esto que es maravilloso de la condición humana, también es maravillosa la condición humana. Y creo que en buena medida eso tiene que ver con la narrativa, con qué nos decimos que somos. O sea, los humanos somos un poco las historias que consumimos, ¿no? Nos vamos armando a partir, es como una bola de nieve, y entonces esas historias que nos hacen ser quienes somos, pues pueden ser diferentes esas historias y nos pueden empezar a decir que somos uno más, ¿no? Una criatura Así más. es. Somos lo que Sí, nos contamos y como verán leyendo este libro también somos lo que comemos, ¿verdad? exacto. Para la audiencia hemos estado hablando con Andrés Cota Iriart, autor de Fieras Interiores, el gran recomendado, para que vean en práctica y en experiencia lectora todo esto que venimos hablando. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Última cosa, un Por anuncio favor. parroquial. En finales de enero voy a visitar Colombia, fíjate, voy a estar allá y voy a ir a Jericó, voy a ir a Medellín y voy a ir a Cartagena como Ah, muy parte de... bien, en el Hate Festival, me imagino. Entonces ahí voy a estar justamente presentando este libro. Si usted le hizo Ah, bueno, pues eco mire, y está por ahí, lo podemos conversar en viva voz, ¿no? pues gracias por traerlo porque creo que muchos querrán ir a oírte y por supuesto a leerte, Andrés. Así que ya sabe, la Así es. audiencia, muchas gracias. Fieras Interiores de Random House. No olviden este título que desde ya tienen que ir a buscar. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.